Este mes de febrero se cumplieron 100 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también conocida por su contenido y enfoque como la primera constitución social del mundo. Como en muchos otros hechos históricos, por supuesto que hubo guerrerenses que participaron en esta ardua y noble tarea. Y en la persona de los diputados federales de entonces, algunos pensadores e incluso jefes revolucionarios hicieron sus aportaciones para la construcción de esta que hasta la fecha es nuestra carta fundamental. Por ello, la 61ª legislatura al Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero ha decidido hacer este trabajo de producción con la participación de connotados juristas de nuestro Estado y el país, como aportación para un nuevo marco de referencia académica y ameno instrumento para acercarnos al conocimiento y disfrute de nuestra historia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento jurídico-político más importante del país. Establece en su contenido los ideales y anhelos de toda una nación. A través de los años y por medio de una serie de reformas y modificaciones, se logró que nuestra Carta Magna sea una de las más completas a nivel mundial. Actualmente la Constitución se integra de 136 artículos y 9 títulos. En su parte dogmática se establecen las garantías individuales, los derechos humanos, el reconocimiento de derechos y libertades sociales, y en su parte orgánica divide a los poderes de la Unión y el funcionamiento básico del Estado. La técnica jurídica nos ha dicho que las Constituciones se dividen en dos grandes partes, la parte dogmática y la parte orgánica. En la parte dogmática están establecidos lo que posicionaba las garantías individuales, hoy derechos humanos. En la parte orgánica, la estructura y organización del Estado mexicano. No necesariamente tiene que estar así estudiadas las constituciones, sin embargo la nuestra así está estructurada. A 100 años de la Constitución de Apatzingán, el caminar y la integración de la Constitución mexicana a través de la historia se ha dado en diferentes lugares y en diferentes contextos, la mayoría por momentos de crisis política y social que obligan a realizar cambios sustanciales o profundos al orden jurídico mexicano. El centenario de la Constitución se refiere a un instrumento que está vigente y que tiene íntima conexión con los niveles de convivencia social, de desarrollo económico, de desarrollo cultural, de consolidación democrática, que establecen las formas de interacción entre los mexicanos y la cohesión social. De manera que estamos celebrando 100 años de una Constitución que a 100 años de distancia sigue vigente. El tener una Constitución en nuestro país es loable y sobre todo porque es producto de una revolución. Las constituciones de los países son de diferente forma en cómo se ha venido obteniendo o alcanzando y la nuestra es a través de una revolución. Constitución en la que se incluyen principios que se enarbolaron en esta revolución, como es el sufragio efectivo no reelección, como es los derechos sociales, que es una aportación al derecho constitucional mundial, como es la posesión de la tierra, entre otros. Sin embargo, es importante señalar que estos principios que se enarbolaron en la Revolución Mexicana hoy en día han desaparecido de nuestra Constitución. La plataforma donde se ha asentado el entramado constitucional de nuestra Carta Magna se dio precisamente en este territorio suriano, cuando el generalísimo José María Morelos y Pavón dio a conocer los sentimientos de la nación, documento que en la actualidad sigue vigente y que en su momento engloba las aspiraciones de un pueblo oprimido y vejado por el Imperio Español. La Constitución de 1917 es el producto de todo un proceso evolutivo iniciado
en el Congreso de Chilpancingo. El Congreso de Anáhuac, en pleno proceso revolucionario independentista del país, es un ejemplo para el mundo. Por supuesto, ahí está la génesis de nuestro sistema constitucional, de todo lo que avanzamos y construimos en el siglo XIX, de lo que se hizo en el XX y de lo que llevamos en el XXI. Porque allí se dio justamente la orientación de lo que ha sido la gran característica de nuestro constitucionalismo contemporáneo, la preocupación social expresada en los sentimientos de la nación de Morelos. Puede afirmarse que de los sentimientos de la nación pronunciados por José María Morelos y Pavón en Chilpancingo surgió el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocido como la Constitución de Apatzingán. Dicho documento, con rasgos y características e influencia extranjera, contenían una forma de gobierno, la división de poderes, las funciones del Congreso y de algunas secretarías de Estado, y fue publicada el 22 de octubre de 1814. Pero hay algo que se registra en México en 1814 y que no tiene paralelo en ningún otro país, que consiste en que un movimiento revolucionario se dio una constitución. Y justamente cuando Morelos es aprehendido y después enjuiciado y ejecutado, es porque defendía la constitución y porque defendía al Congreso de Anáhuac. Allí se ve que los mexicanos sí tenemos vocación institucional, algo que muchas veces se ha puesto en duda. Los sentimientos de la nación viene siendo, digamos, la fuente del derecho constitucional mexicano, sin restarle la importancia de la Constitución de 1812, de la Constitución de Cádiz. Aun cuando con anterioridad se dieron intentos de establecer ordenamientos que rigieran la vida política y social de lo que sería el nuevo Estado mexicano, como es el caso de los lineamientos escritos por Ignacio López Rayón, el documento leído en la actual iglesia de la Asunción de María en Chilpancingo, Guerrero, es el documento reconocido como el más completo de esta época. Más tarde, en este territorio, se consumó la independencia de México, que se selló con el abrazo de Acatempan entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, y se proclamó el Plan de Iguala. No teniendo las características propiamente de una constitución, el Plan de Iguala, proclamado el 24 de febrero de 1821, fue el documento que terminaba con la Guerra de Independencia y que con sus 23 artículos declaraba la soberanía absoluta de la nación, pero establecía también una forma de gobierno monárquico. Este documento posteriormente fue ratificado y ampliado en los Tratados de Córdoba el 24 de agosto de 1821. Posteriormente se promulgó la Constitución de 1824, la primera que entró en funciones verdaderamente y en forma, después de consumada totalmente la independencia, y establecía un gobierno federal y dividía en estados la República Mexicana. Establecía el poder legislativo en Cámara de Diputados y senadores. El territorio guerrerense salta de nuevo a escena en 1854 con el Plan de Ayutla, rebelión encabezada por Florencio Villarreal y otros liberales, teniendo como idea principal terminar con la dictadura de Santa Anna, logrando el objetivo un año después, siendo designado Juan Álvarez en la presidencia. Los guerrerenses fueron los autores materiales de la revolución de Ayutla, la revolución liberal, ¿verdad? El Plan de Ayutla es el plan en el que se fundamenta, uno, la proscripción de la dictadura, porque fue un levantamiento en contra del santananismo. En segundo lugar, y esto es capital para el país, es el movimiento en el que se funda el Estado laico mexicano, que fue construido a partir de la Constitución de 1857, producto directo del Plan de Ayutla. Esa gran revolución de Ayutla, que muchas veces no se incluye entre los grandes momentos revolucionarios del país, pero que fue culminante porque de ahí se derivó el cambio institucional en el país, es realmente el momento a partir del cual
no solamente surge la Constitución de 57 en el siglo XIX, sino trasciende hasta la Constitución de 1917 y llega hasta nuestros días. Hay un consenso, ya todos pueden afirmar hoy día que la Constitución del 57 es la que rige hasta el momento. ¿Por qué? Porque los principios que se encuentran en la del 57 están presentes en la del 17 y están presentes hoy. No hay vuelta de hoja. Incluso el nombre completo de la Constitución de 1917 es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857. Es decir, estamos hablando de que el propio constituyente asume que lo que tiene en sus manos es la Constitución del 57 y la está reformando. La reforma y le adiciona aspectos tan importantes como el contenido social, que es lo que caracteriza además a la Constitución mexicana de ese año, porque va a ser con el paso del tiempo reconocida por propios y extranjeros como la primera constitución político-social del mundo. Juan Álvarez y sus aliados expidieron las leyes de reforma, buscando con ello restablecer el sistema político del país. Desde luego el Estado de Guerrero fue sede de este esfuerzo y no ha sido ajeno a otros movimientos que han derivado en nuestros textos constitucionales. Concretamente, es determinante la influencia del Estado de Guerrero en la Constitución de 1857. Fue una Constitución, la de 57, muy avanzada para su tiempo. Los conservadores y moderados impidieron la incorporación de ciertas medidas avanzadas, la libertad religiosa, la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la desaparición de las órdenes monásticas. Eso no se pudo hacer a pesar de los esfuerzos que hicieron los liberales puros o avanzados del constituyente de 57, Zarco, Guillermo Prieto, León Guzmán, Ignacio Ramírez. Esto fracasó. Esto lo pudo hacer el presidente Juárez en las leyes de reforma que comenzó a dar en el mes de julio de 1860 en Veracruz. Y la más importante fue la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos de julio de 1860, y con esto le partió el espinazo al bando conservador, a la Iglesia Católica, y esto permitió que el ejército liberal venciera en Calpulalpan en diciembre de 60 al ejército conservador. Creo que todas las constituciones, cuando se dictan, son de avanzada, porque suponen el tránsito de un régimen, el tránsito de un, en ocasiones, gobierno, que no es, por una parte, bien visto por la gente, y por eso hay una lucha que en muchas ocasiones concluye con una constitución, en el caso mexicano, y por ello siempre son de avanzada. La Constitución del 24 fue una constitución de avanzada. ¿Por qué? Porque hacía a un lado todo el régimen colonial y establecía una nueva forma de organización. La Constitución del 57, por ejemplo, fue de avanzada porque incorporó elementos que complementaban el federalismo. Entre otros, por ejemplo, la organización del Poder Judicial, el juicio de amparo, un catálogo de derechos, el reconocimiento, ¿sí?, de figuras que no estaban antes. La del 17, de manera similar, va a incorporar elementos de carácter social, y podemos hablar que es de avanzada. Hoy día nuestra Constitución es de avanzada. Las leyes de reforma siguen en vigor en alguna parte, en el artículo 130 y artículo 3 y 27, y desde luego podemos decir que Juárez sigue gobernando para el país, sigue regulando nuestra vida cotidiana. Fue determinante. Fue en febrero de 1917 cuando, impulsada por Venustiano Carranza, se expide una nueva constitución que recoge las exigencias de las luchas armadas de ese momento, como la dotación de tierras en su artículo 27, la educación gratuita y obligatoria y los derechos laborales. Además de ser la Constitución el conjunto de aspiraciones, de deseos
de anhelos que tiene una sociedad, también representa un momento político y representa los intereses de un grupo político. Y en particular la Constitución mexicana de 1917, el Congreso Constituyente que la va a elaborar, que la va a aprobar, es también una consecuencia de las luchas que han tenido lugar en el país desde 1910 específicamente. Luchas armadas que logran primero derrocar al porfirismo, logran después derrocar al huertismo, se tratan de organizar en una convención revolucionaria que tiene lugar en Aguascalientes, pero que al final va a llevar al enfrentamiento o a la confrontación entre las tres principales fuerzas, el villismo, el zapatismo y por supuesto los carrancistas. El movimiento carrancista se parece mucho al movimiento de Morelos, porque así como Morelos planteó la necesidad en el Congreso de la Anáhuac de una constitución nacional mexicana, Carranza encabezó lo que llamó Revolución Constitucionalista. ¿Por qué le llamó constitucionalista? Porque el propósito de la revolución que él encabezó a partir de 1913 era la restitución del orden constitucional del país. Desde luego, podemos decir que ha habido una evolución. El texto de 1917 era un texto nacionalista que combatía los monopolios porque podían afectar a clases económicas débiles, establecía un sometimiento de las iglesias al Estado y, por otra parte, reconocía derechos a los trabajadores. Con el tiempo, la Corte se encargó de neutralizar la tajante declaración del 27 en relación al petróleo y fue hasta Cárdenas que volvió a insistir en el espíritu nacionalista del texto del 27. Pero en la medida que le dio a los campesinos el derecho a la dotación y restitución de tierras, significó que cada organización campesina y cada campesino en lo particular exigía sus derechos con la Constitución en la mano. Y así fue por décadas, y se cumplió con lo preceptuado por la Constitución, dándoles tierras a quienes tenían derecho a ellas. Fue en la ciudad de Querétaro donde el constituyente, integrado por representantes de todas las fuerzas políticas y de los diversos sectores económicos y sociales, dieron vida a la actual Constitución, denominada la primera de carácter social. En 1917 Guerrero no participó, literalmente no participó. Nuestros representantes que fueron elegidos en 1916 no tuvieron mayor participación ni asistencia en algunos casos en la discusión de la Constitución del 17. Pero me parece que en Guerrero se han hecho muchos avances que se incorporaron con el paso del tiempo al diseño en la Constitución Federal. Como guerrerenses, podemos estar orgullosos en parte de lo que pasó en el Constituyente y en parte no. ¿Por qué? El Estado de Guerrero tuvo 3 representantes en el Constituyente, ¿verdad? Fidel Jiménez, Fidel Guillén y Francisco Figueroa. Fueron los representantes oficiales de nuestro Estado en el Constituyente. En cambio, otros guerrerenses que no fueron electos por los ciudadanos de Guerrero y que representaron a otros estados como Puebla y Veracruz, sí hicieron actividades sobresalientes, sean guerrerenses o de ascendencia guerrerense. Alguien que representó a Cholula en el constituyente fue David Pastrana Jaimes, originario de Mayanalán, del municipio de Tepecuacuilco, Guerrero. Él fue uno de los constituyentes brillantes, que es un papel extraordinario cuando se discutió lo relativo a la reforma agraria, la reforma municipal y otros temas. Don David fue un extraordinario constituyente y un extraordinario jurista.
La Constitución de 1917 se originó a partir de una realidad que no fue en ningún modo en un tejido de armonía, sino por el contrario, su origen surge como una respuesta que se originó a partir de la nueva realidad social que vivía México tras el inicio de la Revolución Mexicana, realidad que necesitaba una ley que se ajustara y garantizara los derechos de todos los mexicanos. Se incluían fundamentalmente los ideales que se enarbolaron en la Revolución y además obviamente quedaban plasmados todos los principios universales del derecho constitucional, como es la división de poderes fundamentalmente. Esta Constitución de 1917 es por mucho diferente a las anteriores. Derivado del porfiriato, se estableció la no reelección del presidente, el respeto a las garantías individuales, la división de poderes. Asimismo, se otorgaba una mayor soberanía a los estados. Si nosotros preguntamos en el ámbito formal quiénes han influido en la Constitución del 17, podemos encontrar la propia Constitución del 57, las constituciones del 24, porque extraemos el federalismo. De las constituciones centralistas extraemos también principios relacionados con derechos, con organización del poder público, pero esas a su vez fueron de alguna manera producto del pensamiento de quienes hicieron textos como los sentimientos de la nación, los elementos constitucionales en el caso de Rayón, la propia Constitución o decreto constitucional de Apatzingán, y esos a su vez fueron producto de la discusión de haber leído la Constitución de Estados Unidos, las constituciones francesas, hasta la Constitución de Bayona o de Cádiz, son referentes de esas fuentes históricas en el constitucionalismo mexicano. Una de las grandes lagunas que tiene nuestro sistema constitucional desde 1917 es que quienes ejercen el poder de gobierno no son responsables ante los congresos. Y una de las características esenciales de una democracia es que quienes gobiernan estén sujetos permanentemente al escrutinio, al control y sobre todo a la evaluación por parte de los congresos. No solo se trata del escrutinio, de saber lo que hicieron o no hicieron, sino también evaluarlo y actuar en consecuencia. Si vamos a celebrar 100 años de la Constitución, no la celebremos solo en el papel. Tenemos que preguntarnos cómo estamos celebrando la Constitución en la vida cotidiana de todos los mexicanos. Y hay más o menos pobreza que en 1917. Hay más o menos desigualdad que en 1917. Hay mejor educación que en 1917. Hay mejor sistema sanitario que en 1917. Hay mejores condiciones laborales que en 1917. Hay mejores sistemas de seguridad social que en 1917. Esos son los temas, me parece. ¿Cómo han contribuido, no en el papel, sino en la vida de los mexicanos, estos cambios que se han aprobado por el Poder Revisor de la Constitución? Y ese es el sentido que me parece debe cobrar la celebración centenaria. El sentido de preguntarnos, de cuestionarnos por qué teniendo una Constitución tan avanzada, la primera Constitución político-social en el mundo, no hemos logrado trascender estos niveles que permitan la mejora de las condiciones de vida de las y los mexicanos. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. El Estatuto Mexicano actualmente tiene casi 700 modificaciones. Entre las últimas destacan las reformas estructurales, para algunos reformas de vanguardia que servirán al país, para otros significan un retroceso en detrimento del pueblo mexicano. Pero la realidad es la necesidad de hacer una revisión, una adecuación minuciosa de su contenido. Creo que debemos considerar que sí, la Constitución ha sido muy reformada, pero que la mayor parte de las reformas, repito, si no es que la casi totalidad, son reformas necesarias, han sido reformas necesarias, son reformas útiles. El voto a la mujer, el voto a los menores de 18 años, la autonomía universitaria, la reconfiguración del Congreso, la modificación del sistema electoral, la construcción de medios de impugnación en caso de inconformidades electorales, la transformación de la Corte en Tribunal Constitucional, los derechos fundamentales que han sido objeto de ampliación sucesiva, incluyendo el derecho a la protección de la salud, los derechos en materia de familia, la igualdad entre el hombre y la mujer. 700 reformas después, tenemos que preguntarnos de qué sirvieron esas 700 modificaciones. ¿Las hay buenas? Sí, por supuesto. Sin ellas no habría voto de la mujer.
Sin ellas no habría un reconocimiento de ciertos derechos. Pero lo cierto es que muchas de esas modificaciones no tuvieron ningún impacto en la población. Y muchas de las modificaciones realmente son desconocidas, pasaron desapercibidas. Hemos cambiado el sistema electoral, pero no sabemos realmente en qué ha impactado el cambio de tener más diputados, de tener más senadores, por ejemplo. No vemos la mejora, al contrario. Muchas propuestas son: hay que disminuir el número de diputados, hay que disminuir el número de senadores. Tenemos normas, por ejemplo, para salarios máximos, para salario mínimo también, pero eso no hemos visto que refleje una mejora en las condiciones económicas del país. O sea, tenemos que preguntarnos realmente sobre las cosas más importantes para el ciudadano, porque hemos estado pensando solo desde el lado de los políticos y del lado de los académicos. Me parece que hay que cambiar esa visión. Yo no pensaría en una nueva constitución. Lo que insistiría es en que se aplique esta que tenemos en la actualidad y que se le dé una vigencia a cabalidad. Ahora, desde luego, el texto actual tiene tanta basura, que es difícil encontrar en la Constitución lo que es fundamental de lo que es secundario o accesorio. Yo que me he dedicado toda mi vida, 50 años, al estudio de la Constitución, en este momento difícilmente entendería cuál es la parte sustancial y falsa. Lo que no se debe soslayar es lo que dijo José María Morelos en su artículo 12 de los Sentimientos de la Nación, que a la letra dice: que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. El gran problema, y me parece que es parte de esa discusión que puede generar esta conmemoración del centenario de la Constitución, el gran problema es que entre lo formal, lo que aparece en la Constitución y lo que pasa en la realidad, la materialización de esa Constitución, hay en ocasiones un abismo. Ni la del 24 fue posible que llevara al país a lograr esa felicidad general, ni las centralistas del 42, 43, del 36, lograron que se alcanzara ese bienestar, esa felicidad del pueblo, como tampoco lo alcanzó la del 57, que nos llevó primero a un periodo de inestabilidad, una década literalmente perdida hasta el restablecimiento de la República en 1867, y que después continuó con el juarismo, continuó con el porfirismo, en etapas que realmente no lograron alcanzar lo que se había propuesto ese constituyente del 56-57 en una constitución que nadie duda que es de avanzada. Esa parte hace ver que, a pesar de que sea de avanzada, lo relevante sigue siendo lograr su implementación. Conozco la trayectoria creativa, pujante, curiosa de ese maravilloso estado de Guerrero del que todos los mexicanos nos enorgullecemos, y estoy seguro de que habrá nuevas aportaciones al desarrollo institucional que vengan de la ciudadanía, de los dirigentes y de los abogados y juristas de Guerrero. Ese 5 de febrero de 1917, en la ciudad de Querétaro, se cristalizaron los más preciados ideales de todos los hombres y mujeres, héroes, patriotas, que durante siglos mantuvieron una férrea lucha en contra del sometimiento y los abusos. Resultado de esas grandes y épicas luchas, prolongados debates, pero sobre todo una gran pasión de los revolucionarios, brillantes pensadores y nobles corazones, quedó plasmado en ley el ideal de la nación, originado desde este Congreso de Chilpancingo, el Congreso de Anáhuac. Momento propicio para hacer un llamado a los mexicanos a mantenernos unidos y firmes con nuestras instituciones y leyes para defender y fortalecer la grandeza de nuestro país.
México tiene una gran reserva de valores, dignidad, moral, heredados de nuestros ancestros que nos dieron patria y libertad. Además, contamos con nuestra Constitución política, el documento social producto de una de las grandes revoluciones mundiales del siglo XX, y este 5 de febrero cumple 100 años de vigencia.